¿Cómo están? Bien. ¿Estamos listos? Sí. Hoy continuamos con la serie Génesis, el origen. Hoy vamos a ver el capítulo 24. El tema se titula Dios guía la historia. Sí. Y en buena medida vamos a hablar acerca de la providencia de Dios. Sí. Y antes de empezar, quiero que me acompañe a hacer una oración, por favor. Sí. Señor, muchas gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Tú mereces toda la gloria, Señor. Tú eres quien merece toda la alabanza y te reconocemos como precisamente como nuestro Dios, como nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu nos guíe, que nos dé gracia, Señor, para exponernos a tu palabra y que podamos no solamente conocerte más de manera intelectual, sino que nuestro corazón se vea afectado, Señor, en cuanto al conocimiento que has de darnos, Señor, a través de la Escritura. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Génesis es uno de los capítulos más largos, Génesis 24 es uno de los capítulos más largos de todo Génesis, ¿sí? Y el desafío es terminarlo en 2 horas y media, ¿sí? Así que ahora, curiosamente, este capítulo no narra una guerra, ¿no? Que alguno pensaría quizá que es como alguna película del Señor de los Anillos, ¿no? Están súper largas y son guerras y contiendas, ¿no? De hecho, no habla tampoco de alguna visión celestial, ¿no? O alguna manifestación espectacular del juicio de Dios, no. De hecho, narra la búsqueda de un matrimonio. Sí. Pero es importante porque debajo de esta historia de boda, ¿no? Vamos a ver, como lo hemos estado viendo, ¿no? El pacto de Dios para con Abraham, totalmente vigente, su providencia, como mencionaba hace un momento, la promesa, vamos a ver obediencia, adoración y muchos aspectos que son importantes para nuestra fe, para nuestro peregrinar como creyentes, ¿sí? Entonces, de entrada, a manera de introducción les comento, ¿no? Dios había prometido a Abraham descendencia y la cumplió, ¿sí? Le dio Isaac. Ahora, su esposa, Abraham tenía claro que iba a ser a través de Sara. Sara falleció en el capítulo anterior, ¿sí? Y bueno, Dios le había prometido que la descendencia de Abraham sería incontable, ¿sí? Entonces, eh, repito, Sara murió, había una promesa de parte del Señor, Abraham ya era viejo, ¿sí? Isaac ya está solo, en tiempo de merecer también, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿cómo ha de continuar esa promesa? ¿Cómo continúa eso? Y bueno, para eso vamos a ver el capítulo 24 de Génesis. Los primeros versículos los voy a leer, algunos otros voy a resumir, pero el asunto es que vamos a abordar, si vamos a tomar lo más importante del capítulo, ¿va? Entonces, por favor, acompáñenme ahí a Génesis capítulo 24, voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás
de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Ahora, el capítulo comienza diciendo que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esto es importante. Sí, porque Abraham no está actuando de manera impulsiva ni tampoco en ansiedad, sino desde la fe. ¿Sí? La expresión Jehová había bendecido a Abraham en todo no significa que durante todo este tiempo no había experimentado adversidad. No significa que no había errores, no significa que dejó de ser falible, no, sino que habla, es decir, tampoco habla de que Abraham vivía bajo una burbuja perfecta, protectora de parte del Señor. No, la expresión refleja precisamente la mano de Dios presente en la vida de Abraham. Sí. Y esto es importante, familia, porque no solamente debemos de reducir la bendición de Dios en cuestiones materiales, lo implica. Lo vemos, Abraham para este tiempo era muy rico, se había enriquecido, pero la realidad es que Abraham salió rico desde su pueblo y fue acumulando riquezas. Lo hemos visto a lo largo de toda la narrativa bíblica. Pero a lo que voy es que esta expresión no solamente tiene que ver con una cuestión económica, ¿sí? Repito, la expresión es que Dios está presente en todo momento en la vida de Abraham. Ahora, bajo este contexto, Abraham no dice, ya estoy viejo y tengo que hacer algo para que se cumpla la promesa de Dios. No. Abraham, de nuevo, está actuando bajo la convicción de que Dios ha de cumplir lo prometido. Sí. Y aquí hay una tensión importante porque Abraham ha experimentado la soberanía de Dios. Él sabe que a pesar de él, a pesar de la humanidad, a pesar de la adversidad, Dios cumple su propósito. Sí. Ya lo había experimentado. Abraham cree en la soberanía de Dios. Pero esto es importante, familia. Abraham no usa la soberanía de Dios como excusa para tener una fe pasiva. Sí. Pues acabo que Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Pues Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad y como que no siento hacer algo. ¿Sí lo vemos? Y de repente caemos en una fe pasiva, en un caminar pasivo. Y bueno, Abraham nos está enseñando a través de su vida que así no se vive la fe. ¿Sí? Él sabe que Dios prometió descendencia, pero también sabe que debe de actuar con responsabilidad, así como usted y como yo. ¿Sí? De nuevo, la fe bíblica no es quedarse sentado esperando que Dios haga lo que Él mandó obedecer. Sí. La fe verdadera ora, cree, camina, decide, obedece y experimenta la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí en el texto vemos que Abraham prohíbe dos cosas. Uno, que Isaac se case con una mujer cananea. Y dos, que Isaac regrese a Mesopotamia. ¿Por qué? Porque Isaac pertenece a la tierra de la promesa. Volver atrás sería poner en riesgo la dirección del pacto. Sí. Y qué importante es que como padres sepamos para dónde vamos, ¿no? Sepamos el propósito al cual fuimos llamados. Entonces, Abraham entiende que la esposa de Isaac no es un asunto meramente sentimental, ¿sí? Es un asunto espiritual, totalmente familiar, pero tiene que ver con redención, con promesa, con salvación. Entonces, no se trata de que Isaac sea feliz, ¿verdad? Se trata de que la línea de pacto continúe conforme a la voluntad de Dios. Ahora, muchos, y aquí es importante porque muchos podemos llegar a tomar decisiones familiares, matrimoniales, y lo podemos hacer sin pensar en el Señor. Porque son cosas, pues son cosas del diario. Sí. Y una vez escuchaba este pensamiento, no es una frase como tal, y me abrió de alguna manera el panorama, pero ¿qué es algo grande para Dios?
y qué es algo ordinario para Dios. No sé si lo vemos. Somos nosotros quienes le damos ese peso. La realidad es que bíblicamente Dios desea que nosotros, ¿sí?, vivamos constantemente en dependencia de Él, desde lo más ordinario hasta lo más trascendental. Sí. Porque si decimos, bueno, es que esto no es tan importante, o no es tan trascendente, o no es tan relevante, y que sí lo es para Dios. No sé si me explico. O sea, entiendo que hay cosas trascendentes y relevantes, pero en cuanto al poder de Dios, ¿qué hay más grande o menor que para con Él, para con su poder? Sí. No hay algo que se le haga más complicado a Dios, pues. Ahora, con esto no estoy diciendo de poner un pantalón y una blusa, decir, a ver, Señor, ¿qué me pongo, verdad? ¿La blusa roja o la blusa azul? No estoy hablando de eso. Pero sí tener en nuestro pensamiento constantemente al Señor. Eso tiene que ver con el temor de Dios. ¿Sí? Con quién nos casamos es importante. Con quién conformamos nuestra familia es importante. Soltero, con quién te casas es importante. Sí. O sea, qué dirección toma nuestra casa es importante. En dónde vamos a trabajar es importante. Son cosas relevantes que muchas veces no consideramos a Dios, sino que dejamos que se den, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más adelante. Dice versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Y a la hora de la tarde, la hora en la que salen las doncellas por agua, dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Interesante, ¿no? ¿Cuántos en algún momento, ahorita voy de nuevo al texto, pero cuántos en algún momento de nuestra fe hicimos oraciones de este tipo? O esas, hubo un tiempo con el grupo de jóvenes, cuando, no hace mucho, ¿no?, que yo estaba en un grupo de jóvenes en la otra congregación, pero no se puso mucho de moda eso, ¿no? Pide una señal. Si cuando yo llegue, ¿no?, a la cafetería y traiga esto puesto y ella traiga como que una acá y un... Conocieron otro muchacho y ni se acordaron, ni traía lo que habían dicho que estaba puesto, ni... Dice que el siervo llega al pozo. Esto es importante. Antes de buscar con sus ojos naturales, busca a Dios en oración. Busca al Señor. Y esto es precioso. Digo, conocemos el desenlace. Pero qué importante es eso, ¿no? Platicábamos Bogdan y yo y mencionábamos eso, la importancia de la oración, ¿no? O sea, es algo que muchas veces lo damos por sentado. Oramos en la mañana y decimos: Señor, gracias. Oramos por los alimentos y nos acordamos y decimos: Señor, gracias. Y en la noche decimos: ay, Señor, qué cansado, ay, qué rico, gracias, Señor. Pero poco realmente nos detenemos a prestar atención a la dirección del Señor. No. Y eso es bien importante. Sí. Entonces, veamos cómo Él no llega diciendo: a ver cuál me gusta. No. A ver cuál me gusta. No llega confiando en su experiencia. Bueno, es que Abraham me habló a mí porque soy el más anciano de todos, porque tengo colmillo, tengo buen ojo para las mujeres. No, no. No llegó confiando en su experiencia. Oró. Levantó sus ojos al cielo. ¿Sí? Y su oración no es vaga, es concreta. Ahora, es importante, familia, porque nosotros, Génesis es un libro que habla acerca de historia, es narrativo. ¿Sí?
Cuando nosotros vemos un libro narrativo, no necesariamente todo lo que viene en el libro es doctrina o dogma. Esto es importante. Está narrando. Es decir, cometeríamos un error si nosotros tomamos esto como una fórmula para entonces nosotros llegar a conseguir algo. Hay un principio importante y es la dependencia a Dios. Ahora, ¿es válido en algún momento decir, Señor, si pasa esto, tú has de confirmar? Sí es válido, pero aquí no hay una enseñanza, es decir, no nos está diciendo la Escritura que así debemos de orar o nos está dando una fórmula para entonces entender lo que Dios quiere para nuestra vida. No está haciendo. Esto es importante, ¿sí? A manera de paréntesis. Ahora, la oración de este siervo no es vaga, es concreta, ¿sí? Y es interesante porque también es humilde. Dame buen encuentro, dice. Sí. La palabra detrás de esta idea habla de algo que salga al encuentro. Es decir, Señor, ordena providencialmente este momento. Toma el control de este momento. Sé tú, Señor, ten misericordia de mi amo y sé tú quien tome el control de este encuentro. Porque quizá yo, con mi experiencia, en mi capacidad, me puedo equivocar. Necesito que tú tomes el control de esto. Sí. Y bueno, en la historia precisamente vemos la providencia de Dios aplicada. Dios, familia, Dios no solamente gobierna grandes imperios, también gobierna pozos, horarios, encuentros, conversaciones, decisiones familiares. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con la samaritana? Es providencia de Dios. ¿Sí? Y aquí me quiero detener un poquito para hablar acerca de la providencia de Dios. ¿Sí? Quiero empezar definiendo qué es la providencia de Dios. Porque muchas veces, y lo digo por mí, tenemos conceptos equivocados y podemos llegar a confundir, ¿no?, ciertos aspectos. Pero miren, déjenme les leo la definición. La providencia de Dios es la obra continua mediante la cual Dios preserva, sostiene, gobierna y dirige todas las cosas creadas para cumplir perfectamente sus propósitos, actuando con absoluta sabiduría, poder y bondad, sin dejar de ser las criaturas responsables de sus propias acciones. En otras palabras, la providencia es la mano del Dios, la mano de Dios invisible, ¿sí? Es decir, su mano invisible, no el Dios invisible, que también es invisible, gobernando cada detalle del universo precisamente para cumplir su voluntad perfecta. ¿Sí? Es decir, no es simplemente que Dios conozca el futuro, no es simplemente que Dios reaccione a los acontecimientos, es mucho más profundo. John Piper dice lo siguiente: Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en tu vida y probablemente eres consciente de 3. Ahora, la providencia es distinta a la creación. La creación responde a la pregunta, ¿qué hizo todas las cosas? La providencia responde a otra pregunta, ¿quién sostiene y gobierna todas estas cosas? Ahora, ¿por qué relaciono la providencia con la creación? Porque muchos podemos llegar a creer en un Dios creador, pero ajeno al universo, como el relojero, que crea toda una máquina, ¿sí? Y lo pone a andar, tic, 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 y ya, y ahí está, y el reloj funciona, ¿sí? Un sistema complejo, maravilloso, pero ya, hasta que se descompone, entonces el relojero ahí medio le da mantenimiento. Bueno, Hebreos 1:3 dice que el Señor sustenta las cosas con el poder de su palabra. No solamente lo creó, sino lo sustenta. Sigue gobernando, ¿sí? No es que Dios lo creó y dejó todo al azar. Bueno, pues me tocó este cavernícola, no te tocó. Pues me tocaron estos hijos, me tocaron estos padres, me tocó como si fuera el azar.
como si hubiera despropósito alguno en todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Y esto es admirable y es sumamente profundo porque es incomprensible para nosotros. ¿Cómo puede ser que Dios una todas las cosas y tenga un propósito personal para cada uno y esté consciente aún de lo que hay en nuestros pensamientos, aún antes que pronunciemos nuestras palabras, Él ya las conoce? ¿Cómo puede ser posible? Porque es Dios. Y todo está bajo su control. No se le escapa nada. Ninguno aquí es ajeno a Dios. Qué impresionante es Dios. Sí. No, las cosas no suceden por azar. La Biblia jamás presenta un universo independiente de Dios. De nuevo, Hebreos 1:3 dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra, con el poder de su palabra. No dice las creó y luego las dejó funcionar, dice las sostiene continuamente. Sigue interviniendo en su creación. Lo sigue haciendo. Sí. Ahora, la providencia tiene 3 aspectos. 1, Dios preserva todas las cosas. Es decir, mantiene en existencia todo cuanto creó. Sí. Si Dios retirara su mano por un instante, todo dejaría de existir. De hecho, el apóstol Pablo dice ahí en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él. En Él. Sí. Entonces, la existencia del universo depende constantemente de Dios. No existe una autonomía real de la creación. No hay tal cosa. Segundo aspecto, Dios gobierna todas las cosas. La sustenta, pero es Señor de todo. Nada ocurre fuera de su voluntad. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino sobre todos. Él es Señor de todo. No sobre algunas cosas, sí, sobre todas las cosas. Y esto incluye naciones, gobiernos, naturaleza, enfermedades, guerras, tiempos, personas. Nada escapa de su gobierno. Nada, absolutamente nada. Y aspecto número 3 es que Dios dirige todas las cosas hacia un fin o con un propósito. No hay despropósito alguno en todo lo que acontece. Sí. Y aquí precisamente está el corazón de la providencia. Dios no gobierna simplemente para mantener el orden, gobierna para cumplir sus propósitos eternos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, esto tiene que ver con un propósito, ayudan con un propósito, hay un fin establecido. Esa ayuda no ayudan a que nos sintamos bien. No ayudan para que nosotros cumplamos nuestros propósitos. No ayudan para que nosotros alcancemos nuestras metas. Cuando habla ayuda a bien, tiene que ver con el fin, el propósito el cual Dios nos llamó. Sí. A cumplir su voluntad. Sí. Y no dice todas las cosas buenas, dice todas las cosas. Todas las cosas. Sí. Dice que Dios hace todas las cosas. Que Dios hace que todas las cosas cooperen para un propósito superior. Sí. Entonces, es importante esto. La providencia de Dios, mis amados, no elimina la responsabilidad humana. Y este punto es fundamental. La providencia nunca convierte al hombre en un robot. La Biblia sostiene ambas verdades de manera simultánea. Dios gobierna soberanamente, pero el hombre decide responsablemente. Sí. Entonces, muchas veces la providencia trabaja de manera silenciosa. Y a veces no vemos a simple vista milagros, fuego, voz audible. Por ejemplo, aquí en Génesis 24 no hay profeta. No vemos, si vemos en la narrativa bíblica, no vemos a Dios hablándole al siervo. Pero sí vemos un anciano, una oración, un siervo. Algo sencillo, camellos, un pozo, una joven, una familia, ahorita vamos a leer eso. Pero detrás de todos estos acontecimientos, detrás de todos estos elementos comunes, está Dios.
está Dios. Entonces muchas veces la providencia de Dios no hace mucho ruido, ¿eh? A veces es una situación muy pequeñita que puede llevarnos a un destino muy distinto. Un sí o un no. ¿Se ha puesto a pensar qué sería, por ejemplo, si mi esposa me hubiera dicho que no? Mis hijos no existieran. Ni Ángel ni Mila existieran. Seguramente no estaría aquí. Una decisión, un sí o un no. Todo lo que pasaría por una decisión tan pequeña. Sin embargo, Dios ya nos conocía desde antes de que nosotros existiéramos. Dios ya conocía a Mila, Dios ya conocía a Ángel. Sí. Qué impresionante es el Señor, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el determinismo y la providencia de Dios? Que son dos cosas diferentes. Porque a simple vista ambos parecen enseñar que Dios controla la historia. Sin embargo, son conceptos profundamente diferentes, distintos, ¿sí? El determinismo, se los voy a leer como definición, sostiene que todo lo que ocurre está rígidamente predeterminado de tal manera que las decisiones humanas no tienen verdadera libertad ni responsabilidad. Todo sucede porque debía de suceder exactamente así, convirtiendo al ser humano en una especie de instrumento pasivo. Esto es importante, ¿sí? En esta perspectiva, la voluntad humana termina siendo solo una ilusión. La responsabilidad moral pierde fuerza. El pecado termina siendo visto como algo totalmente inevitable. Dios aparece como el autor directo de absolutamente todo, incluso del mal. Y aquí cito Santiago 1:13 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Y el apóstol Santiago dice: Dios no es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, porque no hay mal en él. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a muerte. Sí. Pero no proviene de Dios. Ahora, en su forma filosófica, estoy hablando acerca del determinismo. El determinismo reduce la historia a una cadena inevitable de causa y efecto. Sí. En algunas expresiones teológicas extremas, porque en todo hay extremos, ¿sí? Bueno, el determinismo lleva a pensar: si Dios ya decidió todo, entonces mis decisiones realmente no importan. ¿Para qué oro? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué? Si Dios ya lo determinó todo, ¿sí? El asunto es que esa no es una enseñanza de la Escritura, no es una enseñanza bíblica. La providencia, en cambio, enseña que Dios gobierna soberanamente toda la historia, pero lo hace utilizando causas reales, decisiones humanas auténticas, medios ordinarios, sin destruir la responsabilidad moral de las personas. La Biblia sostiene dos verdades al mismo tiempo, y esto es importante, familia. Dios gobierna absolutamente. Dios gobierna. Él es soberano. La Biblia lo afirma. Es una conclusión teológica. Es bíblica, ¿sí? Pero también dice que el hombre es responsable de sus actos. Es una conclusión teológica. El hombre es responsable y responde en responsabilidad. Estas dos no son verdades opuestas. Son realidades. Son dos líneas paralelas que de repente nuestra mente humana no alcanzamos a unir completamente. Pero la Escritura lo afirma sin contradicción alguna. El problema es cuando queremos tensarlas y queremos unirlas. Pues ya necesitamos llegar a conclusiones filosóficas, no teológicas. ¿Sí? Ejemplo.
Los hermanos de José, ¿recuerdan? Vendieron a José. Ellos actuaron libremente, lo odiaron, planearon el crimen, ¿sí? Lo ejecutaron. Años después, José les dice ahí en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí. Dicen, mas Dios lo encaminó a bien. Sí. Es importante porque observemos que dice, José no dice Dios los obligó, tampoco dice Dios simplemente reaccionó después de, ¿no? Dice, ustedes actuaron con una intención. Dios actuó con otra. Un mismo acontecimiento tuvo dos propósitos diferentes. Ellos fueron responsables de su pecado. Sin embargo, Dios fue soberano sobre toda la historia. Eso es providencia. Sí. Ejemplo, otro, la crucifixión de Cristo, que es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la providencia. El apóstol Pablo dice en Hechos 2:23, a este entregado dice por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aprendisteis y matasteis por manos de inicuos. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios sabía lo que iba a suceder porque es Dios. De hecho, más adelante el apóstol Pedro habla acerca de la presciencia de Dios. Sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Aquí aparecen ambas realidades. Dios había determinado la cruz desde la eternidad. El apóstol Pablo dice que antes de que nosotros existiéramos, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido crucificado. ¿Cómo? Pues así. Dios ya había determinado la cruz desde la eternidad. Pero quienes crucificaron a Jesús fueron plenamente culpables de sus actos. Dios no es culpable. Dios no pecó. ¿Sí lo vemos? Los hombres sí. Dios usó incluso el pecado del hombre para cumplir su propósito redentor, pero sin convertirse en el autor del pecado. Eso es providencia de Dios. Por ahí me topé una ilustración de la providencia de Dios. Interesante. Es una ilustración, ¿sí? Pero es como un compositor dirigiendo una gran orquesta. Cada músico ejecuta su instrumento. Sí. Cada uno toma decisiones interpretativas. Sin embargo, el director conduce toda la obra, el resultado que había planeado. ¿Por qué lo había planeado así? Es una ilustración. Así actúa la providencia de Dios. Dios no elimina la acción de sus criaturas. Dios gobierna, Dios la ordena, Dios la dirige y finalmente la encamina hacia sus propósitos eternos. Pero usted y yo somos responsables. ¿Se entiende qué es la providencia de Dios? ¿Sí? Digo, me detuve un poquito porque entiendo que está media... Para que aprendamos todos. Yo también estoy aprendiendo. ¿Sí? Entonces, vemos en esta narrativa bíblica precisamente la providencia de Dios. Un anciano, un hombre obediente a su Señor, a su amo, yendo y orando al Señor, y cómo Dios está utilizando todos estos elementos simples, sencillos del diario para cumplir su propósito. Recordemos que al final el Señor ha de continuar con el pacto y la promesa se ha de cumplir. Nosotros conocemos la historia, pero entendamos que se está desenvolviendo la historia aquí. Sí. Entonces, no voy a leer el texto como tal, a partir del versículo 15, pero dice que antes que el siervo acabara de hablar, de orar al Señor, aparece Rebeca. Y dice la escritura que era doncella hermosa, virgen, es decir, no había conocido varón. Era una señorita. El siervo pide agua y ella le da a él y también ofrece para sus camellos. ¿Recuerdan la oración que había hecho él? Sí. Entonces ella corre al pozo y el hombre dice que lo observa en silencio. Dice, mira esta muchachita. ¿No? Entonces va y le ofrece y
Y bueno, entrega, dice el versículo del 22 al 25, dice que él entrega unas joyas. Le pregunta de quién eres hija. Sí. Después de eso dice la escritura ya en el versículo 26 y 27 que el siervo adora y dice, bendito sea Jehová que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Es decir, su oración la vio cumplirse, vio el respaldo del Señor. El Señor lo guió, el Señor le dijo, ella es, ok, atendí tu oración. Así lo vamos a hacer. Qué magnífico es el Señor. Rebajarse a un anciano, a un siervo. Así lo entiendes, así lo voy a hacer. El Dios de la gloria. A veces queremos que Dios se manifieste con truenos. Queremos ver ese Getsemaní, ¿no? Ahí. Un Pentecostés. Y a veces Dios es tan sencillo, familia. Y su impacto es eterno. En esa intervención tan sencilla. ¿No? Por eso no perdamos la oportunidad para hablar a la gente, predicarles, orar por alguien. Porque a veces cosas tan sencillas impactan en lo eterno. Impactan en lo eterno. Sí. Seamos sencillos como el Señor lo es. Entonces, dice, ¿verdad? Aquí que antes de que el siervo terminara de orar, Dios ya había traído respuesta. Él ya la tenía. Sí. Y esto no significa que Dios siempre responde así de rápido, ¿eh? De nuevo, no es una fórmula. Porque cuántos de nosotros quizás no hemos estado orando por algo y nomás no, ¿verdad? 20 años, ¿va, Iván? Pero se cumplió la promesa. Amén. Sí. Hay veces que el Señor nos va a hacer esperar más tiempo o menos tiempo. En este caso fue algo instantáneo. Sí. Pero aquí es importante, ¿no? Lo que el texto quiere mostrarnos es que Dios sigue guiando la historia del pacto. Rebeca no solamente cumple la señal, la sobrepasa. Dar agua a 10 camellos no era cualquier cosa, ¿eh? ¿Han escuchado la expresión de tomas agua como camello? En serio, ¿eh? Un camello sediento puede beber muchísima agua, mucha agua. Esto implicaba esfuerzo, tiempo. Está hablando de servicio, de diligencia, de hospitalidad. Rebeca aparece como una mujer trabajadora, servicial, acomedida, generosa. Ay, tomen notas, hermanitas, que quieren casarse. A ver, muchachas. Sí. Y dice el texto que el siervo pues no adora a Rebeca, ¿no? Pero sí lo lleva a adorar a Dios y decir, no, se la rifó Isaac con esta muchacha. No, tremendo, Señor, la mujer que le estás dando. Bendito eres, Señor, porque tuviste misericordia de tu siervo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Cuando Dios usa personas, pues no debemos de idolatrar el instrumento, ¿no? Sino debemos de adorar a quien gobierna los instrumentos, ¿sí? Ciertamente hay cualidades de esta muchacha, pero la conclusión de este hombre fue la correcta: adorar a Dios, glorificar a Dios por la vida de esta muchacha, ¿no? Por la vida de Rebeca. Entonces, el siervo dice, Jehová no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Dios está siendo fiel a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios lo había dicho. Sí. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Porque por encima de Abraham está su palabra. Él juró por sí mismo. ¿Recuerdan? Y ese es el peso de la promesa. Dios está siendo fiel a Abraham porque fue fiel a su palabra. Sí. Dios es fiel a nosotros porque es fiel a su palabra. Sí. O sea, nosotros no estamos por encima de su palabra. Nosotros no somos el centro de los propósitos de Dios. Sí. Él es fiel a su palabra, a su promesa.
Sí, somos hijos de la promesa y somos benditos por esa promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipos, ustedes son hijos de Abraham, no porque sean ni judíos, ni hebreos, ni mucho menos, no, sino porque comparten la misma fe que Abraham. Es decir, somos hijos de la promesa, porque de él vendría el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que nos rescató, aquel que lavó nuestros pecados, aquel que nos libertó. Sí, por eso es que somos hijos de Abraham. Sí. Versículo del 28 al 51 dice que Rebeca corre a contar a su casa, porque para esto el siervo le había dado unas joyas. Sí, y pues ahí se sorprende, ¿verdad? Y sale, dice que Labán sale a recibir al siervo, le ofrecen comida. Y el siervo dice, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Entonces le da el mensaje, él relata la comisión que Dios le había enviado a través de Abraham, ¿sí? Relata su oración y cómo es que Dios responde y pide una respuesta en cuanto a eso. Entonces Labán y Petuel responden, de Jehová ha salido esto. He ahí Rebeca delante de ti. Como papá de una hermosa doncella, qué complicado es poder decir eso. Ahora, entiendo que el siervo tenía una palabra de parte del Señor, ¿no? Y por otro lado, qué bendición que nuestra hija saliera así, siendo llamada por Dios, ¿no? Ahora, el siervo es un hombre enfocado. Sí, le ponen comida enfrente, pero dice, primero la misión, no vengo a comer, vengo en modo chamba, ¿no? Él sabe lo que fue. Él no tenía, tenía la respuesta de parte del Señor, pero no tenía la respuesta de parte de la familia. Había una preocupación genuina en él. Había una encomienda que cumplir. Y dense cuenta, Abraham le dijo, mire, si la chica no quiere regresar, tú eres libre de esto. Él bien no podía haber no insistido y regresarse. Pero conocía el corazón de su amo, el deseo para con su hijo, para con Isaac. Sí. Entonces, entiende que no es un viaje turístico, es un enviado. Tiene una comisión. Sí. Entonces, miren, muchas veces la comodidad suele distraernos de nuestra misión. Debo decir que de este lado del charco del mundo, la iglesia está muy distraída por la comodidad. Siguen siendo perseguidos por predicar el evangelio, siguen siendo perseguidos por tener fragmentos de la escritura y siguen operando de manera clandestina y quizás no hay un coliseo, pero hay muchas cosas que se asemejan, peores. Y la realidad es que nosotros como iglesia, repito, de este lado del charco, no estamos viviendo eso. Ahora, no ignoramos porque el enemigo también sigue operando y la iglesia siempre estará en constante persecución. No lo vemos, pero estamos siendo perseguidos. Y muchos de nosotros hemos cedido. Muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a morir en el Coliseo. Nos ha dado miedo. Digo, esto es para meditar, ¿no? Pero vemos aquí que este momento no era pecado que este siervo comiera y después de comer decir, bueno, pues a lo que vine, ¿no? Estaba enfocado. Estaba enfocado en su misión, ¿sí? Entonces, el siervo relata todo, ¿sí? No exagera, da testimonio de la providencia de Dios. La familia reconoce, de Jehová ha salido esto, es la conclusión de la familia, sí. Y bueno, este es uno de los grandes, precisamente, temas, ¿no? de la escritura. No solamente lo vamos a ver aquí, sino lo vamos a ver pues, en toda la narrativa bíblica. En cómo se va desarrollando la promesa de Dios en cuanto al control, soberanía y providencia del Señor siempre está ahí, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? No es solamente en nosotros entender de manera superficial que Dios tiene todo en control, porque a veces así somos, ¿no? Sí, Dios tiene todo en control.
no, sino que podamos decir esto viene del Señor. Esto viene del Señor. O esto no viene del Señor. ¿Se acuerdan de Elías, el profeta? Previa a muchas manifestaciones, estaba como cuando va a brincar la cuerda uno, ¿no? No, no, esta es la buena. Brincó, ¿no? En el silbido apacible reconoció, aquí está Dios. Sí. Las otras manifestaciones eran totalmente, se me fue la palabra que iba a utilizar, pero congruentes con manifestaciones de Dios. Fuego, sí, o sea, todas eran totalmente compatibles a manifestaciones del Señor. Pero él entendió, ahí no está Dios, aquí está el Señor. Y necesitamos nosotros llegar a eso, ¿no? De hecho, en la mañana creo que con Carlitos, no me acuerdo con quién habla, pero cuando el Señor dice, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando habla ahí de palabra, la palabra que se usa ahí no es logos, sino es rema, ¿sí? Y esto tiene que ver con una instrucción precisa de Dios. En algún momento, Dios te habla. Y qué importante es que nosotros estemos atentos. Jesucristo mismo enseñó, nuestro Señor Jesús enseñó, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Lógicamente ese rema jamás es contrario a logos, ¿eh? O sea, esa palabra soplada, esa instrucción precisa de Dios jamás irá en contra de lo que está escrito, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, ¿sí? Pero qué importante es eso, poder nosotros decir, esto viene del Señor, como la familia, ¿no? Que entregó a Rebeca. Ciertamente esto viene de Dios. Mi hija está en buenas manos. Puedes llevarte a mi hija. Sí. Y bueno, vemos ahí en el versículo 52 que el siervo adora nuevamente, ¿no? Entrega regalos. Esto era una costumbre. Sí. Digo, no es para que llegue, ¿verdad? A ver, andamos sacando cuentas, ¿verdad? ¿No? Tengo 2 hijas, yo tengo una, yo tengo tantas. Era una costumbre, era una cuestión cultural, ¿sí? Entonces se entrega regalos, comen después de que llegan a esta conclusión, pasan la noche. Sí. Dice ayer el versículo 55 que la familia retiene unos días a Rebeca. Sí. Y bueno, el siervo dice, ¿sabes qué? La verdad es que me tengo que regresar. O sea, pues ya dijeron que sí, ahora sí que palo dado. ¿Ah? Ya no se pueden echar para atrás. Se van, ¿no? Entonces, y le preguntan a Rebeca ahí en el versículo 57-58, ¿irás tú con este varón? Y ella responde, sí, iré. Y bueno, la despiden con bendición, pero vemos, esto es importante, hace rato mencionaba, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestra esposa, en mi caso, su esposo, si no se hubiese casado con quien se casó? No. Todo el efecto, el asunto es que Rebeca responde, sí. Ahora, Rebeca no tenía todos los detalles. Ella escuchó el testimonio del varón, pero tenía suficiente evidencia de que Dios estaba guiando. Entonces, muchas veces la fe no tiene el mapa completo, pero conduce la voz de Dios. Lo mismo le pasó a Abraham, ¿recuerdan? Abraham no tenía el mapa completo. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplió, obedeció. Y muchas veces así es para con nosotros. Ahora, la fe no necesariamente es un suicidio racional. Esto es importante. Sí, porque no es como que, bueno, por fe voy a hacer esto. No, la muchacha consideró, ella escuchó y entendió que Dios estaba ahí. Un suicidio racional sería entender y ver la manifestación de Dios y no ir. Porque a veces nosotros nos equivocamos y decimos, fe, da un paso de fe, brother. ¿Cuánto no hemos dado esos pasos de tontería en vez de fe? No es un paso de fe, es un paso de imprudencia.
Pero cuando nosotros vemos esos casos en donde, es que es un paso de fe, no se tiró al abismo. No, lo que pasa es que consideraron, vieron. Dios fue testigo, Dios los llevó, se mostró. Entonces dijo, sí, iré. Porque Dios está ahí. Lo más absurdo que puede hacer el hombre es ver la manifestación de Dios. Es ver a Dios manifestarse frente a él y darle la espalda. ¿Sí lo vemos? Pues repito, la fe no es un suicidio intelectual. Es considera. Y si considero, yo no quiero ser enemigo del Creador. Hay de dos, o soy enemigo de Dios o soy enemigo del diablo. Yo prefiero al diablo de enemigo que a Dios. No sé usted. Y conozco cristianos que le tienen más miedo al diablo que a Dios. Yo prefiero tener de enemigo al diablo. Que haga lo que se le pega la gana y que siga intentando destruir mi vida y la vida de los míos. Yo sé que en el Señor estoy seguro. Entonces, fe, repito, no es atentar en contra de la razón. Sí, mi razón me dice que el ganador es Dios. Yo estoy en el equipo del ganador, del que vence. Sí. Entonces, a partir del versículo 62 dice que Isaac viene del pozo, ¿no? Sale a meditar al campo. No leo todo el texto porque por tiempo, ¿sí? Por favor, ahí después usted lo lee y se detiene. Y seguramente hay muchas cosas acá que se pueden, pero traté de sacar lo más importante, ¿sí? Entonces, ya hasta el versículo 67 dice que Isaac toma a Rebeca por mujer, la ama, dice que se consuela después de la muerte de su madre. Y esto a mí se me hace bien interesante, porque el capítulo termina con una nota humana totalmente. ¿Sí? Isaac todavía carga el dolor de la muerte de Sara. El pacto ciertamente continúa. Es decir, el propósito de Dios se cumple sí o sí. El centro no es Isaac, el centro no es Abraham, pero vemos cómo Dios suple, vemos cómo Dios cuida, cómo Dios guarda, cómo Dios provee. Vemos a un hombre desconsolado por la pérdida de su mamá, ¿sí? Y la promesa, de nuevo, repito, continúa, pero el corazón también siente. Y Dios no es ajeno a lo que nosotros sentimos. Cuando nosotros hablamos de que nosotros no somos el centro, familia, no significa que Dios es ajeno a nuestras necesidades. Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, es donde precisamente podemos entender que nuestras necesidades estarán cubiertas. Pero cuando nosotros nos ponemos en el centro, es cuando nos damos cuenta de que hay muchas necesidades que no están suplidas, pero eso es un engaño del corazón. Quita tus ojos de ti y ponlos en el Creador de todo, en aquel que sustenta a su creación. Y te vas a dar cuenta que lo necesario, Dios te lo ha dado. Pero no tengo lo que él, no tengo lo que ella, pero no. Lo necesario, Él te lo ha dado. Sí. Entonces, dice que Isaac ama a Rebeca. Entonces, en medio de una historia dirigida por Dios, sí, podemos ver precisamente esta unión, esta compañía, consuelo. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Sí. Dios no solo preserva la genealogía, sí, no solo preserva este pacto que hizo con Abraham, sino que cuida a los suyos, cuida a los instrumentos que está utilizando. ¿Sí lo vemos? Él sigue al pendiente. Se trata de él, pero él sigue pendiente de nosotros. Sí. Entonces, todas sus promesas, todos sus propósitos son de bendición para nosotros, aun cuando estos sean contrarios a nuestros deseos. Aun cuando sus propósitos y sus bendiciones sean contrarios a lo que nosotros queremos, ¿sí? Todos estos son buenos y convenientes para nuestra vida.
El problema es cuando vamos con Dios y decimos, es que yo no quiero lo que tú quieres para mí. Pues ahí no hay nada más que hacer. Continúa tu camino. El final de ese camino es muerte. Hay muchos caminos que se presentan delante de nuestra vida, que parecen buenos, que parecen correctos, que parecen mejores. Pero según la Escritura dice que su final es muerte. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el único camino, verdad y vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Génesis 24 nos enseña que Dios guía la historia por medio de su providencia. Abraham actúa con fe, el siervo ora con dependencia, Rebeca responde con disposición, la familia reconoce la mano de Dios, Isaac recibe consuelo y la promesa sigue viva y continuará. Entonces, este pasaje nos recuerda que Dios no abandona lo que promete. La historia de redención no depende de la fuerza de Abraham, y ya lo hemos visto, ¿verdad? No depende de eso, no depende de la astucia del siervo, no depende de la belleza de Rebeca, ni tampoco de la soledad de Isaac, sino de la fidelidad de Dios. Sí. Y esa fidelidad encuentra su cumplimiento final en Cristo. Sí. Y siempre estaremos tocando base allí, ¿verdad? Porque esa es la línea. De Isaac viene Jacob, luego Judá, luego David, finalmente Cristo, el verdadero hijo de la promesa. Así que podemos descansar, ¿verdad? El Dios que guió a un siervo a un pozo también guía la historia hasta la cruz y guía nuestros pasos, sí, para cumplir su propósito. El Dios que llevó a Rebeca hacia Isaac también está preparando una esposa para su hijo, la iglesia, redimida por sangre, llamada por gracia y llevada por el Espíritu Santo hacia Cristo. Él ha de cumplir su promesa. Y nosotros, como parte de la novia de Cristo, la iglesia, es una realidad que seguiremos siendo purificados. Señor, no doy una. Señor, mi hermano no da una. Señor, no damos una. Pero confío en que tú seguirás perfeccionándote en mi vida y en la vida de mis hermanos. Así que seguiré caminando en fe, Señor, en esperanza. Porque así como tú cumpliste tu promesa y utilizaste esos medios comunes, así también seguirás usando los medios comunes alrededor para seguir perfeccionándote en mi vida, hasta poder presentarme delante de ti limpio, totalmente, como una novia digna del Cordero. Mucho trabajo, ¿verdad? No, pues usted también me hizo así como que mucho trabajo para todos. El desafío, familia, es tomar decisiones bajo la dirección de Dios. No. Ser guiados por el Señor. Orar. Sensibilizarnos a su voz. Reconocer su mano. No. ¿Oramos? Sí. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Hay cosas que no entendemos y nos cuesta trabajo, Señor, entender. No vemos por dónde, pero tú ya lo sabes todo, Señor. Tú ya tienes resuelto todo. Ayúdanos, Señor, a que el proceso podamos vivirlo tomados de tu mano, Señor. Que se pueda decir de nosotros, y Dios lo ha bendecido en todo, y no por la economía ni el sustento, sino
porque tu vida, tu presencia es quien nos acompaña en todo lo que hacemos, aún en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Y no para llevarnos a una fe pasiva, no para conformarnos, Señor. No, sino seguir caminando en el reino, seguir avanzando, pero haciéndolo como tú quieres, Señor, como tú demandas. Ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda. Señor, si tú nos llamaste, tú nos capacitaste, tú nos has de guiar. Por eso es que recurrimos a ti, Señor, y vamos a ti. Porque reconocemos que tú tienes todo bajo control y nada escapa de tu mano. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues Dios me los bendiga, familia. Coman rico. Y si Dios quiere, nos vemos el viernes.